Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Bizuri, socio y analista de Procore Trading, una escuela de bolsa, y comenzaremos a dar esta sesión formativa, que durará más o menos unos 50 minutos, y analizaremos básicamente diversos activos y, trataremos de utilizar los procesos expansivos de Fibonacci para poder medir cuáles pueden ser las amplitudes de las ondas y cuáles pueden ser un poco los objetivos que limitemos, y no solo midiendo cómo puede ser la tendencia, sino también cómo puede ser también las proyecciones que se hacen a los retrocesos. Bien, intentaremos dar una pequeña introducción, básicamente pues para ver cómo funcionan los movimientos que hace el mercado, que normalmente suelen corresponder más a movimientos de los traders y a movimientos técnicos que a movimientos de libre oferta y demanda. Bien, normalmente se suele medir varias zonas, ¿no? Normalmente basamos siempre los movimientos en figuras geométricas que harían que podamos medir. Vamos a quitar el desplazamiento. Bien, hemos cogido este impulso y vamos a transportarlo otra vez al mínimo más significativo para poder ver si son distancias simétricas y podríamos conformar un AB es igual a CD. Bien. Normalmente estas figuras suelen ser figuras geométricas de tren armónico que tienen un funcionamiento bastante simétrico, ¿vale? Normalmente, ¿qué haríamos? Pues lo que haríamos es transportar esta pequeña línea, la transportaríamos al inicio, no sé si se ve bien, vamos a cambiar la grosor de las líneas, ¿vale? Y veríamos básicamente que se ha duplicado este módulo de un modo bastante simétrico. Bien, esto lo podemos realizar tantas veces como estemos necesarias. Bien, podemos volver a coger, volver a medir los mínimos y volver a transportar estas líneas hacia el movimiento. Bien, esto sería una estructura completa de Elliott, aunque las medidas no son exactas, pero veremos como tenemos una estructura con 3 ondas alcistas y 2 correctivas. Bien, esto sería un modo de medición, pero el modo que vamos a tratar hoy será intentar calcular estas distancias tanto en el largo plazo, como en el mediano plazo, como en el corto plazo. Empezaríamos siempre midiendo los Fibonacci desde el punto más bajo respecto a la onda alcista. Muchas veces tenéis que entender que hay veces que las ondas se comienzan una vez que ya ha perforado la resistencia. En esta zona tendríamos varios arranques de onda, debido a que muchas veces son los bajistas que inician sus órdenes y luego ya, una vez que han cerrado, empiezan a construir ondas alcistas. Pero bueno, veremos a ver cómo los fibos coinciden casi a la perfección una vez que los transportamos. ¿Cómo realizaríamos esta operación? Pues muy simple. Cogeríamos, mediríamos el Fibonacci y lo transportaríamos al último retroceso significativo. El último retroceso significativo tendríamos situado en esta zona. Transportaríamos la base del movimiento al punto más bajo del retroceso que haya sufrido esa onda. Haríamos lo siguiente y veríamos cómo casi perfectamente, salvo unas dilataciones, el precio ha duplicado la onda con ciertas colas. Realmente los cierres de las velas, el cierre de la vela alcista estaría situado aquí, con lo cual entenderíamos que este podría ser un punto en el que podríamos cerrar nuestras órdenes. En el caso de que siguiéramos alcistas, tenemos que haber esperado a que se cerrase la estructura del precio para poder intentar volver a meter un largo en el precio. Bien, probablemente, si tenemos en cuenta que los soportes que está formando el precio serían estos, pues tendríamos que volver a medir el movimiento
al alza desde este punto. Normalmente hay veces que es más conveniente medir los movimientos una vez que haya, como hemos comentado antes, una vez que haya perforado el soporte. Bien, vamos a ponerlo más. Bien, tendríamos que empezar a medir en estos puntos, como hemos comentado antes, ya siendo una vez que el precio ha salido de un soporte de una resistencia, ha perforado esa resistencia y estaríamos viendo cómo el precio empieza a crear soportes en estas zonas. Empieza a crearlos en esta zona, empieza a crearlos aquí y aquí. Entonces ya no tendríamos que medir tanto en el punto más bajo, sino en el comienzo de la creación de soportes del precio. Volveremos a realizar la misma operativa. Aquí veríamos que es un módulo. Transportaríamos y veríamos el segundo con sus pequeñas dilataciones. Y el tercero veríamos cómo coincide a la perfección. Con lo cual, ya una vez a todo pasado, suele ser bastante más simple. Lo que sucede es que tenemos que realizar esta acción no una vez que ya tengamos realizado el movimiento, sino cuando vaya sucediendo. ¿Vale? Bien. Veríamos ahora la misma consideración, pero a nivel bajista. Veríamos la amplitud de caída y veríamos cuál sería la distancia que el precio podría alcanzar. Siempre hemos comentado que muchas veces las mediciones no son exactas debido a que el mercado se mueve no solo por consideraciones técnicas, sino también por fundamentales, y hay precios a los que no está dispuesto el mercado a ofrecer sus activos. Bien, ya viendo que el nivel de ruido estemos en 1.25 y tenemos un nivel objetivo total en 1.15, todavía pues estando en gráficos diarios, pues tendríamos que entender que la formación de estas figuras distaría bastante de realizarse todo una sola vez. Tendríamos que mirar básicamente una relación directa entre las ondas alcistas y las bajistas. Cogeríamos el cursor y mediríamos cuál es la distancia de barras. Bien. Todo este tramo alcista que hemos vivido hace en el último mes y 10 días, pues hemos visto que son 43 barras de un día, por lo cual tenemos que ver una simetría en la formación de la misma estructura en el sentido contrario. Por lo cual tenemos que transportarlo y ver que el movimiento duraría otros 39 días estando en el día 21. Necesitaríamos otros 20 días, en ese sentido serían casi un mes, seríamos casi un mes, para realizar esta figura o para deshacer todo el movimiento bajista. Pero como ya hemos dicho, es bastante improbable que deshaga todo el movimiento debido a que en la zona en la que estamos viene a ser una zona bastante confluente en la que hay muchísimas órdenes y hemos visto cómo en esta zona ha habido potenciales de entradas en largo bastante serias. Veámoslo aquí. Y veríamos que esta zona en la que ha desnudado la última vela fue en el comienzo del arranque de la onda alcista, la última que vimos, y estamos intentando saber si podemos empezar a crear unos soportes o unos suelos antes que empezar vamos, a retomar posiciones. Esas zonas suelen ser zonas en las que suelen saltar stops o suelen cerrarse órdenes y suelen ser zonas de no muy recomendable operativa debido a que tenemos bastante probabilidad de que el precio haga raíz de trampas de mercado y podamos vernos afectados. Bien, vamos a comentar de un modo muy liviano, pues, no solo Fibonacci, sino también alguna otra técnica que vimos en alguna otra sesión de apertura americana y bueno, simplemente es una suposición de un agotamiento del precio. Bien, hemos estado viendo cómo esta figura se ha formado después vamos, una caída de unas 10 sí, de unas 10 figuras más o menos, y estaríamos viendo cómo el precio ha formado una mariposa alcista
que no quiere decir más que un agotamiento del precio basado en un AB es igual a CD. Si queréis, también podemos verlo también con Fibonacci. Debido a que estas figuras normalmente suelen ser, como hemos realizado antes en el corto plazo, suelen ser una formación de figuras bastante delimitadas que hacen que podamos intentar atacar al precio con mayor seguridad. En este caso, ha hecho máximos, habéis hecho casi el 100% de la bajada, que sería pues, un 78, unas cifras secundarias de Fibonacci, y veríamos cómo el mercado vuelve aquí a duplicar el módulo. No sé si se aprecia bastante bien, pero vamos, lo hace a la perfección y vamos, es otra vez un motivo en el que el precio podría haber girado ahí. Sin embargo, no lo ha hecho y tendríamos que intentar ver cuál sería el siguiente módulo, ¿vale? El último retroceso significativo podríamos tenerlo en la altura del 96 cortos y iríamos a transportar el módulo Fibonacci a ver cuál es la distancia ideal. Bien, vemos que esta distancia no viene a ser la correcta y veríamos que igual tenemos aquí en este momento sería básicamente pues un poco la dilatación del movimiento buscando cierres de órdenes y vemos cómo es más lógico que podamos ver un rebote ahí. Bien, ¿qué sucede con este tipo de figuras? Lo que sucede es lo siguiente, que necesitamos una amplitud bastante grande para poder intentar atacar el precio con amplia seguridad. Una vez que estas figuras salen por encima de su cota de rango, significa que la figura es válida hasta que se muestre lo contrario. ¿Qué haría que nuestra figura fallara? Nuestra figura fallaría si tuviéramos una cotización del precio por debajo de esta línea de soporte que hemos visto que ha formado en estas últimas horas. Hemos visto un retroceso bastante fuerte del euro dólar, hemos visto cómo hemos cotizado pues, casi 23 cortos, 23.08, 09 y bueno, se comentan que ha sido por cambios de política macro, esta cesión de posiciones y ha habido un retroceso en la mayoría de los activos, ¿no? Pese a que estábamos viendo cómo podía haber alzas en la libra, en el euro y por consecuencia, bueno, los índices que estaban un poco pues, buscando consolidar zonas alcistas. Esto veremos un poco más tarde, pero simplemente para deciros un poco, para ver la situación en la que se encuentra el S&P, que hemos intentado salir por encima de lo de los máximos, pero ha habido un giro bastante fuerte y hemos vuelto fuertemente al canal, hemos vuelto a tocar 1318, 1317, son zonas en las que teníamos que haber tomado consideraciones. Pero por ahora estamos viendo como parece que no tiene mucha dirección el mercado, que está bastante lateral y puede estar a expectativa de lo que suceda el día 20, que tenemos decisiones un poco importantes en relación a la deuda y un poco a la ayuda que se supone que va a tener que haber en el mercado español. Pero bueno, de todos modos, la estructura alcista se creada, hay un canal alcista bastante visible y veíamos cómo puede que este movimiento en el que a mucha gente le ha pillado contrapié, pues es simplemente un movimiento técnico en el que lo que se ha hecho es sacar a los últimos que han entrado por mínimos y comenzar con un pequeño pullback a consolidar un poco, atacar las zonas superiores que hemos estimado previamente, pues como primera zona de ataque, pues 1368, continuando con los máximos previos, y luego una zona en la que tenemos un objetivo ya un pelín más alcista, que completaría la onda, y luego situaríamos en 1386. Va a ser difícilmente alcanzable, debido a que la media del SP suelen ser unos 14 enteros, y vemos como estamos en 1300 casi 50, con lo cual serían 36 puntos, sería pues, el doble del rango normal del SP, que estando en la fecha en la que estamos, el 10 de julio, no es muy probable que lo realice a no ser que haya algún motivo, alguna publicación o haya alguna conferencia que a priori tampoco creemos que va a haber demasiado, ¿vale? Tenemos, sí, bueno, tenemos ciertos datos que ya han pasado. Hemos visto como el movimiento que hemos padecido o vivido hace cuestión
no menos de una hora, pues básicamente habrá correspondido a una de las vacaciones de Bernanke, pues que ha comentado la situación de Estados Unidos, que se ve algo peor de lo estimado, ¿no? Ya estamos viendo cómo no solo los datos europeos, el sentimiento CW, o incluso datos de IPC, o vamos, diferentes indicadores nos hacen pensar que vamos, no solo nosotros estamos una ralentización económica, sino que también el resto de continentes pues siguen un poco pues en nuestra línea. Bien, si teníamos que intentar estimar cuál puede ser la distancia en la que el precio podría pararse, pues hombre, teníamos que entrar directamente a medir cuál podían ser, por ejemplo, las, los retrocesos que realiza el precio antes de volver a caer. Esto significa, pues bueno, que antes hemos visto cómo es relativamente importante medir los módulos, ¿no? Los módulos, pero simplemente una vez que ya haya empezado a crear el precio soportes. Bien, ¿qué entenderíamos aquí por el módulo? Pues tendríamos que entender que aquí ha habido uno, aquí ha habido el segundo y esto ha sido un retroceso. Bien, esto sería lo que podríamos hacer de un modo clásico. Podemos medir este movimiento, ver que estamos en un periodo bajista y estimar que en el siguiente retroceso tendríamos que entrar. De hecho, hay muchos operadores que han estado hablando esta semana que solo tenían en mente entradas en cortos en retrocesos. Y de verdad que esa ha sido una de las consideraciones más beneficiosas en este sentido. Estamos viendo cómo hemos transportado y nos da, salvo alguna dilatación, pues nos daría un poco pues, los dos módulos que ha habido en esta zona. ¿Qué podemos deducir de estos niveles? Y bueno, pues hemos visto pues cómo ha sido el retroceso, no ha habido un retroceso, hemos retrocedido el 50%, casi anulado la tendencia, y veríamos cómo una vez que hemos medido este módulo, nos estarían saliendo los proyectivos, ¿vale? Y vemos que coinciden con los suelos previos y coinciden con los máximos previos. Y probablemente, si sigamos así, coincidirá con los máximos previos, ¿vale? Esto es la segunda vertiente de lo que podríamos hacer con los Fibonacci. Podríamos muchas veces, que es relativamente igual más importante, medir los retrocesos del precio. ¿Qué queremos decir con eso? Pues bueno, los retrocesos del precio nos sirven en muchos de los casos, las dos cifras importantes, que nos sirven para determinar si estamos entre un retroceso, un cambio de tendencia o una tendencia lateral. En el momento en el que el precio solo corrige un 23,6%, podría indicar que es un leve retroceso, un retroceso bastante corto y una continuación de tendencia. En el caso que respete este valor, podríamos hacer una entrada tranquilamente bastante fiable con altas probabilidades de éxito. En el caso en el que el precio corrigiera un 38%, seguiríamos aún en tendencia, aunque ya habría corregido una cifra mayor y podríamos tener nuestras dudas, pero casi siempre suele hacer este tipo de correcciones. En el momento que corrige el 50%, ya veríamos que habiendo deshecho la mitad de la onda que ha realizado, que puede ser una ruptura en falso. Idem con el 61.8, incluso tendríamos aquí el 70%, hay unas cifras, hay unos niveles de Fibonacci que se llaman niveles de Fibonacci secundarios, que también son bastante hábiles para la determinación de niveles de giro y la creación de máximos decrecientes. Bien, básicamente esta zona es de continuación de tendencia y a partir de los 50% normalmente suelen ser momentos en los que el precio ya pues, no hace demasiado, al final deshace, es más probable si no retrocede el 61% que nos deshaga la onda entera antes que volvamos a ver otro impulso en la misma dirección. Esto no es exacto, puede suceder, depende de cada activo, pues muchísimas situaciones diferentes, pero lo más normal es que sea de este modo. Bien, vamos a intentar ver, bueno, en el caso en el que retroceda el precio, pues ¿qué haríamos? ¿No? Hemos entrado cortos, normalmente esperaríamos que deshaga toda esta zona de largos
y prácticamente ha terminado deshaciéndolo en este nivel de mínimo que ha sufrido un pequeño retroceso, no solo porque es el mínimo, sino que porque probablemente es el final de uno de los módulos y porque sería el nivel de objetivo bajizo total. Bien, estimamos que tenemos aquí una resistencia, hemos visto cómo el precio se ha girado, hemos visto cómo pudiendo haber consolidado pues zonas superiores, hemos vuelto otra vez a 22 cortos y estaríamos esperando pues un poco a ver la situación en la que queda el precio. Bien, si medimos los retrocesos, ¿no? En vez de medir en este sentido, para ver lo que retrocede, lo que haríamos es medir lo contrario. Mediríamos el pequeño retroceso del precio. Bien, esto lo deberíamos de haber hecho antes de que conforme esta onda, ¿vale? Nos situaríamos en esta zona. Vamos a quitar esto, ya lo ponemos. Estaríamos viendo este pequeño retroceso. Vamos a intentar verlo. Bueno, ya no es tan pequeño en este gráfico. Entonces veríamos este retroceso y lo que haríamos es simplemente medir antes de que suceda, los cuales serían los pequeños pues, de retrocesos que va formando el precio para ver cuáles serían los proyectivos en el caso de que continuara con su tendencia alcista. ¿Vale? Como vemos, el 161.8 de ese retroceso que hemos medido, que podía parecer insignificante, nos ha delimitado pues, una zona en 91.28 en la que probablemente sea una potencial zona de giro. ¿Vale? Hemos visto antes por figuras armónicas que probablemente el precio no continúe bajando por varios motivos, por el agotamiento del precio, porque hay una zona de confluencia de entradas de largo plazo bastante amplia, probablemente porque tengamos algún pivot, ya sea diario o semanal, que pueda hacer que el precio esté marcando, o incluso alguna media que también hace que el precio pues suela parar en cierto sentido. Bien, tenemos la media por encima. En este caso no es este el motivo de que haya parado, pero bien, quitamos la media. Vamos a ver dónde están los pivots diarios. Para ver cuál es la situación del precio. Y estaríamos viendo cómo tras esta jornada, esta ha sido la mañana, pues hemos visto cómo el precio ha rondado, ha empezado de la mañana, ha empezado la sesión, empezó muy fuerte alcista, tocamos 93 largos. Y bueno, estas otros los seminarios que realizaremos, que es operativa intradía con pivot points, que la verdad no es que sea complicada la lógica de este sistema, pero mucha gente pues lo demerita o vamos o simplemente no tiene en cuenta los pivots diarios, incluso los pivots semanales, que son de largo plazo y que suelen hacer que el precio se gire. O sea, no hay que poner todo a la vez, no deberíamos tener el gráfico pues con todo puesto. Lo que tenemos que hacer es tener varios gráficos con varias mediciones, ¿no? No se trata aquí de tener cuando más indicadores, sino al revés, tener el mínimo de herramientas para poder tomar el mayor número de decisiones. Con lo cual, si vais a poner pivots, si vais a poner armónicos, si vais a poner líneas, si vais a evitar soportes, incluso market profile, lo más adecuado es que tengáis varios gráficos. En ese sentido, pues ya tengo varios eurodólares abiertos, varios SPs, simplemente pues para tener claro que no se puede tener muchas cosas en el gráfico porque al final lo que haces es que te quite visibilidad. Bien, hemos visto cómo hemos ido a atacar el pivot esta mañana. Hemos visto cómo ha habido un doble techo, era bastante evidente, estamos cerca de los techos previos y aparte, pues como hemos comentado, pues cuando habla Bernanke pues, suele subir el pan, ¿no? Como se dice. Bien, siempre que veáis un doble techo en un pivot, que este es una resistencia diaria, tenéis que entender que hay una consideración muy básica en los pivot points. Ahí tenemos el pivot diario, en el que el precio suele oscilar, es una especie de media. Básicamente el cálculo es
apertura, máximo, mínimo, dividido entre 3 y nos daría el pivot. ¿Qué es lo que suele decir? Bien, se suele intentar atacar el precio en cuanto se dirige al pivot. En el momento en el que se encuentra con la primera resistencia R1 o S1, lo que pasa es que los operadores deciden, bueno, si pasa el precio de R1, entramos largos. Y si no pasa de R1, entramos cortos. ¿Cuál sería la determinación? Básicamente esta. En el caso que el precio entre a buscar R1 y sobrepase este pivot, ese nivel de pivot, es más probable, es un 80% más probable que el precio consolide el movimiento y vaya hacia R3 antes que se quede en R2. Con lo cual, si el precio nos pasa por encima de R1, es altamente probable que el precio acabe en R3. Como son pivot diarios y que las distancias no son tan amplias, o sea, serían casi unos 110 puntos, siendo la media de movimiento del euro dólar de 125, pues es un poco lo que nos marca o puede marcar la amplitud de este movimiento. Bien, normalmente también suelen coincidir muchísimas veces los pivots con niveles de objetivo, con medias, y básicamente son zonas calientes. Bien, vamos a quitar este pequeño indicador y vamos a poner otro que es también, no es que sea más indicador, es más una técnica que se basa en volúmenes y se llama en perfil, se llama Market Profile. ¿Qué nos hace el Market Profile? El Market Profile nos indica las zonas de confluencia, donde no hay volúmenes en Forex, pero lo que sucede es que hay una estimación por movimiento en distancia y cantidad, con lo cual si en varios periodos hay mucho movimiento, mucha confluencia, se consolidan zonas. Estas zonas son zonas de memoria en las que el precio pues le cuesta más pasar. Bien, vamos a ver si lo encuentro. Bien, Market Profile. Podéis leer y os podéis informar sobre esa técnica en nuestro centro de formación de Procore Trading, que solemos utilizar siempre pues todo tipo de herramientas que van un poco a la vanguardia y que básicamente pues pueden ayudar a los operadores. Bien. Tendríamos en este momento pues viendo las confluencias del precio en función de los perfiles y de los días, ¿vale? Empezamos el domingo, tuvimos un hueco alcista, a lo largo de la noche es una asiática, pues una consolidación muy fuerte, tuvimos un rango de unos 35-40 puntos que ha hecho y que hizo que la jornada de ayer las zonas fuertes de confluencia pues estuvieran entre 1.2240 y 1.2290. Bien, una vez que vimos esta caída fuerte, vimos como hubo una consolidación en el soporte, en este pequeño soporte que ha ido formando, y hemos estado viendo cómo son zonas que a priori va a intentar defenderlas. Bien, hay que tener en cuenta que la memoria sigue ahí, con lo cual será una zona fuerte de consolidar 1.2250 y tendremos otro pequeño parón en casi los 1.23, porque llevamos peleándolos no menos de 2 semanas, ¿no? Y en vista de que no hay una situación fundamental demasiado clara, está sucediendo que estamos viendo unos rangos bueno, que actualmente son poco más amplios de los que hemos visto en periodos laterales, pero estamos viendo como la dirección no está siendo nada clara. Lo que nos puede estar diciendo, del peor de los casos, es que podemos estar creando un suelo interesante por no pocos motivos. Y estamos, yo creo que el mercado europeo está esperando un poco, o sea, a ver cuál va a ser la situación en Estados Unidos para poder intentar discernir si puede haber una impresión de papel por parte de la Fed o un poco pues que nos den algo de pistas cuál será la situación, debido a que parece ser que sigue el mercado pensando que el dólar es moneda refugio y en cierto sentido lo sigue siendo, ¿no? Pero estamos viendo cómo ya la diversificación del mercado global está siendo amplia, ya no estamos tan hacia favorecer al dólar, sino también cogiendo pues divisas de alta beta y viendo divisas que pueden a priori ser más interesantes que el dólar, ¿no? O sea, hemos estado viendo, por ejemplo, cómo hemos estado publicando rentabilidades y datos macro de Canadá en un sentido muy positivo y que está dando pues un poco pues la imagen o la cara a los mercados
pues diciendo bueno, que las rentabilidades de países como Canadá, que tienen unos PIBs y tienen unas economías pues ligadas a otro tipo de productos y consideraciones, pues cómo están tirando del carro adelante, ¿no? Hemos visto cómo ha tocado los mínimos históricos en las rentabilidades de sus bonos y eso es una buena señal. Que eso puede hacer que el resto de mercados de bonos pues funcione con algo más de oxígeno de lo que ha estado funcionando ya. Bien, vamos a intentar estimar cuál podría ser, por nivel de Fibonacci, eh, cuál sería unos niveles interesantes un poco para ver cuál sería la tónica en el caso de que el precio continúe esta subida. Vamos a ver el último retroceso. Aquí hemos visto un retroceso muy fuerte, pero hemos visto cómo se está desnudando la vela y que probablemente sea más coyuntural que estructural. Bien, medimos bien, medimos este retroceso del precio y estaríamos viendo niveles que nos suenan conocidos, ¿vale? 1,61,8 coincidiría con el máximo marcado hace 6 días. El 2,618 coincidiría con una zona de confluencia previa, con una pequeña consolidación. Estamos viendo aquí cómo puede ser una de las zonas más claves que tengamos en el dólar en el caso de que no ceda más terreno. Y el 423,6 coincidiría con una zona de suelos previos que tendríamos en esta confluencia. Bien, como hemos comentado antes, tanto los periodos alcistas como bajistas tienen que guardar una simetría, con lo cual tenemos que estimar que si toda esta onda bajista que hemos comenzado desde estos máximos decrecientes tiene una duración de 100 barras de 4 horas, tendríamos que estimar lo que sería eso en días. Serían 25 días. Son 110 o 100 entre 4, pero entre 6 serían, si no serían, no llevaría tanto. Bien, pues estos serían los niveles que tendríamos que tener en cuenta. Vamos a intentar también hacer un poco de proyección en base a amplitud. Vemos que ya está toda la onda y que estaremos guardando otras consideraciones. Estamos viendo cómo podría ser un objetivo, pero hemos visto cómo nos hemos quedado cortos. Bien, hemos comentado en sesiones de apertura que el eurodólar, más su cifra natural, en el caso de que veamos un impulso alcista, pues deberíamos rondar unos 24,50, 24,60. Esos serían niveles del eurodólar en los que podemos estar más relajados y ya estaríamos un poco despidiéndonos pues de estas cifras en las que se ha enganchado muchísima gente en corto, pues ese 1,19 que vimos hace 2 meses, sí, o algo menos, sí, 2 meses y pico, en el que hubo la mayor entrada de cortos en la historia del eurodólar. Eso básicamente fue una jugada bastante hábil. Básicamente lo que hizo es coger con el pie cambiado a todos aquellos operadores que intentaron entrar cortos en mínimos, ¿no? Que es un poco pues, lo que nunca hay que hacer y siempre hacemos. Bien, simplemente decir que esas entradas en corto, pues viendo que se va a acabar el euro, que fuera, son consideraciones un poco noveles y partiendo de la base que en los mercados no suben ni bajan sin tener una estructura del precio. Siempre tiene que bajar con cierto orden que responde un poco a los tipos de entradas que hacen tanto fondos como operadores o fondos de high frequency. Bien, continuemos. Vamos a ver la situación del SP. Hemos visto una bajada muy fuerte. Estas pequeñas vueltas en V suelen ser bastante comunes dentro del SP. Y cuando empieza una sesión que puede empezar cayendo, pues puede terminar, perdón, 25 puntos más abajo de donde ha abierto. Con lo cual tampoco hay que fiarse mucho de los movimientos de cierta apertura o en datos o por un testimonio de Bernanke, porque puede diferir bastante de lo que es luego la dirección real del mercado. Bien, habíamos comentado, pues otra vez vamos a intentar medir cuáles serían estas pequeñas potenciales entradas.
Bien, si nos ceñimos a Fibonacci, decimos, bueno, pues vamos a empezar a ver pues una pendiente pues un 45 grados, una doble onda y un fallo. Intentaríamos ver cuál es el punto en el que el precio empieza a crecer. Diríamos en casi todos los casos que sería con esta barra extrema, ¿no? Que podría hacernos pensar que hemos cambiado de plano, que hemos terminado ese retroceso y que probablemente tengamos aquí otra pequeña resistencia que esté conformada por otras dos pequeñas ondas. Hay veces que vemos estas velas extremas y nos puede hacer ver que estamos intentando pues, consolidar planos alcistas. Esto ha sido probablemente un pullback a la línea. Hemos sacado a los últimos operadores en largo, hemos sacado por mínimos, con lo cual ya estaría el precio oxigenado y pasaremos a mirar cuál podría ser, si tomamos este módulo, cuál podría ser el nivel total al cual puede alcanzar por duplicidad de módulos el SP. Bien, transportaríamos y estaríamos viendo 1362. Vamos, hace no menos de una hora estamos analizando el precio y el nivel con el que hemos acordado muchos analistas es el nivel de 1367 puntos, ¿vale? Este es un nivel que según diferentes cálculos nos ha salido que es un nivel bastante objetivo y que el precio puede ir a buscarlo tranquilamente. Coincide con los máximos previos y la parte alta del canal, con lo cual tendríamos que intentar ver que puede ser un momento en el que tengamos que cerrar órdenes. Hay unos rangos, ya con el 80% de la consecución ya estaríamos tranquilos. Con lo cual, si pudiéramos intentar una entrada más abajo, podría ser interesante intentar un largo al SP en el caso de que el precio pues vuelva otra vez a los niveles en los que estábamos previamente, pues un poco en la zona en la que hemos estado antes, que estábamos viendo cómo podíamos intentar buscar consecución de zonas alcistas. Bien, vamos a realizar una medición del último retroceso para ver si nos pueden concordar estos niveles con los niveles que tenemos en el gráfico. Bien, estamos viendo cómo el 2618 está en el 67 largos, estará en el 67 y medio, 65, y veremos cómo podría ser este movimiento, pues puede ser válido para volver a intentar proyectar precios. Todo es empezar a probar cuáles son los retrocesos, porque al final, al haber movimientos más fuertes y menos erráticos, lo que hace el precio es hace correcciones, hace demasiadas correcciones, con lo cual no podemos llegar a saber cuál podría ser la que nos puede hacer ver cuáles serían los proyectivos. Para empezar, con la medición de este segundo retroceso, tenemos unos valores similares a los que tendríamos en la medición del siguiente retroceso, lo cual podemos pensar que puede ser relativamente válido. Si midiéramos los retrocesos, cuando sería válido, tiene una cola demasiado vertical, y si tomáramos básicamente que hay una entrada en corto, las primeras resistencias se empiezan a crear en este punto y veríamos como otra vez nos van a salir de cifras similares, lo cual estaríamos viendo cómo el precio puede estar diciéndonos que en el caso de consolidar zonas, estaríamos consolidando zonas entre 65 y 67. Eso sería un poco la visión que podríamos tener del SP. Bien. Vamos a borrar esta línea, vamos a dibujar otra más delgada. Bien. Hemos comentado previamente pues un poco la decisión de los operadores de cambiar de plano. Hemos cambiado de plano bajista, que es básicamente un retroceso, y y seguramente pues una continuación del canal. Bien. En el caso de que si hiciéramos toda esta onda, lógicamente tendríamos que ver cuál es la distancia máxima. Y veríamos que en el momento en el que se va a deshacer toda la onda, sería el momento en el que el precio hubiera alcanzado 1373 puntos. Bien.
tendríamos un nivel en el que el mercado estaría dubitativo cuando hubiésemos alcanzado 1.360 puntos. Todavía es demasiado pronto, este giro en V sí que nos puede hacer pensar que podemos estar en una jornada alcista, porque sería no común otro giro en V, y entonces estaríamos viendo cómo a lo largo de la sesión, porque tenemos luego una charla del miembro del FOM de Pie en Alto, que es a las 7:15 de la tarde, y puede que pues, nos dé algunas pistas de cuál va a ser la situación que puede mostrar Estados Unidos en las siguientes jornadas, ¿no? Bien, iremos un poco a la visualización también, que es similar a la del Dow Jones, que también básicamente, pues, como podéis observar, salvo diferentes mínimos y máximos, es muy similar, ¿no? Podemos ver una diferencia amplia en máximos y mínimos decrecientes en esta zona, en el que, como veis en el precio, o sea, tiene unos máximos y unos mínimos diferentes, pero guardan una estrecha relación. Bien. Si tomáramos en cuenta también el precio del DAX, tendríamos que tener en cuenta que la situación es la misma, salvo que tenemos en un momento dado un gap que nos hace desvirtuar la gráfica y que antes o después, por ser cerrado. Y este tipo de operativa también será objeto de un webinario, que haremos un webinario sobre trading de gaps. Básicamente lo que se trata es de seguir buscando técnicas y argumentos para la consecución de ciertos objetivos. Veríamos como en muchos de los casos los huecos que hace el DAX o incluso el euro en apertura los domingos o otros activos, normalmente se suelen cerrar. Se suelen cerrar porque hay un montón de gente que está en medio de una situación bastante incómoda, que es que ese precio, pese a que ha pasado por encima de ellos, las órdenes no han sido ejecutadas. Hay una cantidad bastante importante de personas o posiciones situadas en este lugar. Y bueno, si nos atañemos a la acción del precio, probablemente si no conseguimos batir este máximo, lo que hagamos tranquilamente es relajar un poco la pendiente y volver a crear una pequeña estructura alcista con resistencias para poder consolidar los objetivos alcistas que estamos intentando ver que puedan llevarse a cabo. En el caso del DAX tendríamos un nivel intermedio de 6.580 puntos, en el cual pues, hemos visto varios techos, y un nivel completo en 6.828. Eso siempre que el precio consolide zonas superiores. Habiendo realizado estos doble techos, todavía no tenemos muy claro si se acabará un cambio de tendencia o por el contrario, pues viviremos otro techo más de mercado, situaciones macro y entorno macro peores, y ya pues básicamente si juntamos técnicos con motivos y fundamentales con peso, pues volveremos a ceder puntos, y en el caso del DAX, pues podremos ceder unos 150 puntos, que en este activo es bastante, ¿no? Los derivados, los contratos del DAX son bastante apalancados, y unas bajadas fuertes de este tipo pues podrían comportar bastantes riesgos para nuestra cartera. Actualmente lo que nos dice el gráfico es que todavía no podemos tomar ninguna posición, y bueno, habiendo realizado este pequeño martillo, pues tendremos que ver pues cuál va a ser la situación. Vamos, a priori esta vela desnudada puede ser pues un argumento a nuestro favor para aquellos que hayamos entrado en largo pues a lo largo de toda la curva. Bien, vamos a ir con el DAX, perdón, con el Bund, y veremos a ver las consideraciones que tiene este objeto, este derivado. Bien. Siempre hay que partir de la base de que el Bund es un activo en el que entran compradores en el momento en el que hay aversión al riesgo. Es lo contrario al apetito al riesgo. En ese sentido, en el momento en el que el bono a 10 años continúa subiendo, esto está diciendo que el miedo que hay en los mercados para tomar posiciones de riesgo, con lo cual lo que hacen para minorar el riesgo es entrar en productos que sean aversos al riesgo.
el Bund está siendo uno de ellos y no está viendo sus mejores épocas debido a la poca rentabilidad que está ofreciendo, y el mercado, para hacer un contrapeso en sus carteras, lo que está realizando es entrar más en el Gilt y en otros bonos europeos que ofrecen algo más de rentabilidad y ofrecen casi la misma seguridad que puede ofrecer la calificación crediticia de Alemania. Bien, vamos otra vez a medir o a hacer proyecciones del precio, ¿vale? Empezaremos con lo simple, pues viendo cómo podemos intentar medir, bien, y veríamos el retroceso del 61.8, intentaremos transportar los fibos, ¿vale? Veríamos aquí que, salvo unas pequeñas dilataciones, hemos vuelto pues, a duplicar este rango. Bien, en muchos de los casos, la explicación que se puede dar es relativamente simple. Diríamos, yo si fuese un operador y estuviera, vamos a verlo aquí, si fuese un operador y estuviera, pues bueno, ya después de buscar cortos, tener mucho ojo con el hueco, que esta distancia habría que sumarla al soporte. Con lo cual, porque si las gráficas normalmente se desvirtúan con estos gaps, y salvo determinados programas, que creo que era Visual Chart, creo, sí, Visual Chart, que tiene un autoajuste de gráficas para los huecos. Si no tenemos este autoajuste de las gráficas para los huecos, tenemos que calcular dónde realmente está el precio, porque este hueco lo que hace es que nuestras líneas de soporte y resistencia pues sean bastante inútiles en la mayoría de los casos. Bien, vamos a explicar lo que yo puedo entender que por qué se realizan estos dobles módulos, AB es igual a CD, o duplicidad de módulos de Fibonacci, o expansivos, o dobles ondas, o triples, lo que fuera. Bueno, el momento en el que intentamos entrar cortos, esto sería una apertura. No, esto es un dato. Vale. En el fondo, si estamos buscando entradas en cortos, un poco pues, buscando estos mínimos decrecientes y viendo pues qué es lo que podría suceder. Bien, en este momento lo que hacen los operadores es entramos en corto en función de una ruptura de una resistencia, en función de condiciones las que sea de cada una persona, y entonces intentaríamos entrar bueno, pues hasta el último techo relativo, ¿no? Porque estos pequeños techos tampoco nos dan mucho de qué pensar. Entonces tendríamos que más o menos la distancia del techo pues sería, pues esto sería un techo interesante. Podría ser un techo. Bien, me comentan que nos quedamos sin tiempo, se acabó con el análisis del Bund y ya terminamos. Bien, bueno, la conversación es básica. Yo estimo que hasta 141.36 podría relajar el precio. Y lo que hacemos es, metemos una orden con mucho acierto en este caso y nos llevaríamos pues toda esta parte. Bien, ¿qué haríamos ahora? Pues yo lo que hago es cerrar. Hemos cerrado las posiciones porque probablemente hay un techo bastante fuerte. Lo que haremos es cerrar las posiciones. Cerramos las posiciones y entonces, ¿qué esperaríamos? Pues esperaríamos a que haga una pequeña estructura para poder volver a caer. Entonces, como hemos comentado antes, Fibonacci me dice que el 23 y el 38 son continuación de tendencia, ¿vale? Pues en este caso ha hecho un 61.8. Bien, en este momento en el que vemos que hay un momento lateral, no podemos entrar, entonces en este momento, bueno, pues ha respetado y ha clavado el 61.8. Bueno, pues voy a volver a entrar. Voy a volver a entrar porque, bueno, oye, otra vez tenemos pues consideraciones similares. Pues hemos visto que tenemos aquí otro máximo decreciente, a ese 61.8, la tendencia es muy fuerte, venimos de máximos históricos, no es tan descabellado. Entraríamos corto otra vez. ¿Y con qué objetivos entraríamos? Pues bueno, pues ya que hemos ganado X figuras en este movimiento y sabemos que los movimientos se repiten, voy a intentar atacar el precio con una distancia exactamente igual a la que hemos atacado previamente. ¿Hay dilataciones? Sí, pero normalmente suele suceder que es más o menos una doble entrada. Muchas veces entramos en cortos,
cerramos o no cerramos, hay un retroceso, volvemos a cargar y volvemos a intentar atacar el precio en la misma distancia que hemos atacado previamente. Y si al final lo que sucede es que las figuras geométricas del precio, armónicas, se basan en patrones de comportamiento humano, ¿no? Si al final Fibonacci se utiliza para todos los patrones de desarrollo dinámicos, que eso puede ser por el número de veces que comes al día, o el número de cigarros que fumas, o el número de veces que vas a correr. O sea, el comportamiento humano suele ser bastante simétrico en determinados casos y en determinadas condiciones. No vamos a esperar que la simetría funcione siempre que queramos, solo cuando la simetría tenga que ser implementada en cierta cotización o en cierta medición de la vida de un activo. Bien, hemos acabado con esta sesión, nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, continuaremos mañana con la apertura americana y con otras sesiones formativas que ya puedan ser de acción del precio, de Elliott, de armónico. También haremos alguno de patrones de velas, haremos acción del precio basado en Albrooks y básicamente pues todas aquellas técnicas que no impliquen en los indicadores que digamos que no estimo conveniente, salvo determinadas ocasiones para el trading intradía, los indicadores atrasados como una técnica viable. Bien, bien en estos gaps, en el caso del gap que ha marcado el boom, puede que no se cierre ahora. Normalmente los gaps, casi todas las veces o todas las ocasiones que he tenido pues capacidad de verlo, se suelen cerrar casi todos, antes o después. No estoy diciendo que se vayan a cerrar en una sesión o en 5, pero esas ineficiencias del gráfico que hacen gaps suelen ser relativamente comunes que se cierren. A ver, ¿qué tipo de...? Bien, justo este broker, o está en el, sí, está en hora. Pero vamos, ahí depende de los brokers. Hay brokers que tienen pues una hora, en caso de FX Pro tiene una hora antes, en el caso de XTB tiene el horario normal, hay diferentes horarios. Los brokers lo suelen hacer, depende de sus centrales o depende de cuándo empiecen a cotizar en la apertura del domingo. Bien, estoy mirando. Vale, en la medición de impulsos lo haremos en un seminario posterior y dejaremos ya delimitado pues un poco pues qué es lo que hemos estado haciendo, un poco la creación de los soportes, pues las zonas de confluencia en últimas entradas en largos y las zonas de curva como zonas en las que podamos estimar que hay más confluencia de precio. Bien, un millón de gracias a todos por haber asistido, un millón de gracias a FX Street y nos veremos mañana en la apertura del mercado americano. Muchas gracias a todos.